En este ejemplo vamos a hablar un poco de las pérdidas y cómo en un transformador se incrementan estas por el efecto de la circulación de corriente armónica. Entonces, en la lámina tenemos un contenido armónico listado desde la armónica 1 hasta la 41 para las armónicas impares, donde vemos que principalmente la componente de mayor peso es la fundamental, con un 99% y cerca de menos del 0.5% en componente armónico. De hecho, si nos fijamos en la lámina, la corriente efectiva casi coincide con la corriente fundamental. En este caso estamos hablando de un transformador de 30 MVA con unas pérdidas totales en su punto nominal de operación del 8%. Si nosotros calculamos a través de las expresiones que vimos cuando analizamos el comportamiento del transformador con corrientes distorsionadas, podemos calcular las pérdidas Joule y su incremento. Es decir, que en este caso tenemos que para este espectro armónico de corriente que tenemos en la lámina, vamos a tener unas pérdidas totales de un 90% y un incremento debido a las armónicas del 7%, lo que nos da que la potencia total del transformador es del 98%, que está por debajo de ese 100% que corresponde al diseño del fabricante, es decir, a ese 8% de pérdida. Esto nos quiere decir que el transformador es capaz de trabajar con este contenido armónico casi a corriente nominal. Ahora, en este ejemplo, tenemos el mismo transformador, pero tenemos un espectro armónico diferente. Tenemos un 100% de la fundamental, un 20% de quinta armónica, un 14% de séptima, 9 de onceava y así sucesivamente. Lo que implica que la corriente efectiva sobre el transformador es de 1.043. Es decir, el transformador se encuentra sobrecargado un 5%, menos de un 5%, lo cual suena razonable, pero la corriente que está supliendo el equipo es una corriente distorsionada. Si calculamos el incremento de pérdidas, como lo vimos en el video de modelación de transformadores con carga no lineal, tenemos que las pérdidas Joule por efecto de la corriente nominal son de 0.99 en por unidad, es decir, un 99%, y que el incremento por corriente distorsionada es del 72%, lo que nos quiere decir que el transformador con un 5% de sobrecarga de corriente con respecto a su corriente nominal tiene un incremento de pérdidas del 171%. Es decir, estamos calentando el transformador más de un 71% adicional a su condición de diseño, lo que quiere decir que el punto más caliente va a estar por encima de la temperatura de diseño del fabricante, lo cual va a producir un degradamiento del aislamiento. Veamos este último ejemplo. Nuevamente tenemos una distorsión armónica en donde las pérdidas, la corriente de componente fundamental es un 76%, un 15% de quinta, 10% de séptima y así sucesivamente. Lo que nos da que la corriente efectiva que suple el equipo es de 79.61% de la nominal. Estamos hablando de un transformador de 200 kVA con unas pérdidas del 8%. Si nuevamente calculamos las expresiones de pérdidas adicionales, podemos encontrar que a nivel de pérdidas a fundamental, el transformador se encuentra en un 58% de sus pérdidas,
y que el incremento por pérdidas armónicas es del 41%. Es decir, en esta condición, el transformador está supliendo sus pérdidas nominales del 100%, pero fíjense que el transformador, desde el punto de vista de corriente, su índice de carga o su porcentaje de carga es 79%. Es decir, que con este contenido armónico es necesario degradar o derratear el consumo del transformador un 20% casi para lograr mantener el mismo nivel de pérdidas del transformador. Entonces, con esto hemos visto algunos ejemplos de cómo se debe derratear o desclasificar la corriente nominal del transformador en función de su contenido armónico a fin de mantener el nivel de pérdida dentro de lo estipulado o diseñado del transformador. Gracias por su atención. Continuando con el ejemplo que tenemos para el incremento de pérdidas con respecto a transformadores, vamos a trabajar con un transformador de 30 kVA, 115 kV, 13.8, 6% de pérdida. En esta tabla hemos resumido las pérdidas y en la tabla inferior vemos el contenido armónico que vamos a estudiar para un porcentaje de corriente que va a ir desde el nominal a valores por encima. Adicionalmente, vemos que esta hoja Excel nos permite calcular directamente el factor K de la corriente. Entonces, fíjense, para la corriente nominal y este contenido armónico que es menos del 3 o el 4% de distorsión, tenemos que el incremento de pérdidas es del 0.02%. Si nosotros empezamos a distorsionar la corriente y, por ejemplo, subimos la quinta armónica a un 20%, fíjense que ya hay un incremento en las pérdidas totales de casi 10% para la corriente. Es decir, que si yo quiero mantener el nivel de pérdidas, tengo que empezar a desclasificar el transformador, a utilizarlo a menos corriente de la nominal. Fíjense que hay que utilizar el transformador con ese contenido armónico casi al 95% de su corriente nominal para poder mantener las pérdidas dentro de lo establecido por el fabricante, y ya el factor K empieza a dar del orden de 0.96. Por ejemplo, si estuviéramos utilizando el espectro de distorsión armónica de un rectificador trifásico de diodos no controlado, el cual ronda alrededor de un 80% de la corriente de quinta armónica y aproximadamente un 15% de séptima armónica, fíjense que para el 95% de la corriente nominal, el incremento de pérdidas o las pérdidas adicionales son del orden del 98%. Es decir, tengo que empezar a desclasificar el transformador si no tiene un factor K de diseño del orden de 13. Entonces vamos a trabajar aproximadamente a un 76% de la corriente y fíjense que ni siquiera logro llegar a las pérdidas nominales. Vamos a probar un 65%, todavía me quedo corto. Vamos a probar un 60%. Un 60% si lo logramos, vamos a probar un 62%, 61%. Fíjense que con un 61% llegamos al 98% de las pérdidas. Es decir, hemos desclasificado el transformador casi un 40% debido a que el factor K ronda alrededor de 13. Fíjense que si yo quiero utilizar el 100% de la corriente, es decir, la corriente de diseño del transformador, mi factor K tiene que ser, o el transformador, debo adquirirlo con un factor K de casi 11 para lograr sobrevenir el incremento de pérdidas adicionales que tengo debido a la circulación de corriente armónica. Entonces, este pequeño Excel permite de manera rápida hacer los cómputos que hemos visto en el video de transformadores con carga no lineal y me permiten para un transformador dado, el cual
conozco sus pérdidas nominales y el contenido armónico de la corriente que por ella circula, poder obtener cuánto es la desclasificación en función del incremento de pérdida que debo utilizar para no violentar las pérdidas de diseño del equipo. Gracias por su atención.